adultos, ¿sí? Ir allá a Home Center a ver cacharros, ¿no? Es una fantasía. Y cada vez que yo necesito algo y no lo puedo conseguir en otra parte, me muerdo los labios y voy y lo compro allá. Pero como última opción, porque hay algo que a mí me indigna y es que me traten como un ladrón. Y el hecho de que a uno le pidan la factura para verificar a la salida si lo que uno lleva es lo que hay en la factura, es usted, señor, es un potencial ladrón. Yo tengo que verificar que usted no se lleve nada que no haya comprado. Y saben, a mí me amarga la vida. Por eso yo dejé de ir allá. ¿Sí? Lo que estamos nosotros pretendiendo hacer con la implementación de sistemas biométricos es lo mismo que hacen estos almacenes con todos sus clientes. Tratarlos como potenciales ladrones. ¿Sí? Es la cultura de la desconfianza total. Entonces la pregunta es, yo como institución, ¿quiero proyectar eso en mis estudiantes? El hecho de que yo esté interesado en implementar ese tipo de cosas está dando la imagen correcta del respeto que yo tengo que tener por mis estudiantes. Mis estudiantes son lo más preciado que yo tengo como institución. Les voy a faltar al respeto, así como nos faltan al respeto a todos los clientes que salimos de esos almacenes y nos piden la factura al salir. Bien, estamos dispuestos a darle esa imagen a lo más precioso que tiene cualquier institución, que es sus estudiantes. Para mí el proctoring es ofensivo de entrada, ofensivo, ¿sí? Y eso es una postura que yo defiendo a rajatabla con todos mis colegas y con los directivos de la universidad con los que he tenido la oportunidad de tratarlo, ¿sí? Es un tema del talante institucional que queremos proyectar. ¿Cómo tratamos a nuestros estudiantes? ¿Los vamos a tratar con desconfianza o los vamos a tratar de otra forma, como deberíamos tratarlos? ¿Sí? Entonces, ese es un tema que es muy delicado, muy delicado. Independientemente de todas las complejidades que tengan técnicas y de que los bloqueen, listo, está perfecto, pero ese es el menor de los males. ¿Sí? Y el peor de los males es ese, pienso yo. ¿Sí? La falta de respeto que implica el tratar a nuestros estudiantes como potenciales defraudadores. Eso es terrible, terrible. ¿Sí? Ahora, si hay una preocupación por la verificación de la identidad o de la autoría, pues no es un asunto que realmente debamos colocar exclusivamente en el entorno, en el contexto de los entornos virtuales. Y les voy a hacer una pregunta a todos ustedes, aunque puede ser retórica, porque no todos vamos a tener, no tendremos el tiempo para contestarla, pero les voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas veces ustedes le han pedido el documento de identidad a sus estudiantes en clase para verificar si realmente sí son los estudiantes que dicen ser? Y creo que la pregunta va a ser cero, no tres, cero. En la presencialidad no hacemos eso, ¿cierto? En la presencialidad confiamos en que la persona que está ahí es la persona que dice ser, ¿sí? Pero perfectamente nosotros podríamos tener un estudiante al que vemos cada 8 días en clase y que lo reconocemos como Pablo, y ese señor no es Pablo. Puede estar tomando las clases por Pablo, con cédula tal, y el real Pablo, cédula tal, no va a clase, recibe las notas, recibe los créditos. Y al final toma un diploma. ¿Cuál es el lío? ¿Quién verificó que ese señor sí es Pablo en el aula de clases tradicional? Una cosa que a nosotros ni nos va ni nos viene, lo damos por sentado, en el marco de la virtualidad se nos vuelve un lío feroz. ¿Sí? Pero feroz. Bien. Entonces, yo creo que es un asunto que merece como pensarlo
Sí, sí. Pero tal vez la solución es, bueno, como se mencionaba también en el webinar y como lo ya hemos venido trabajando, es que lo que hay que aplicar son estrategias distintas. También pensando mucho en el propósito que tiene la evaluación, en la función que tiene la evaluación. Pero recordemos que la evaluación tiene al menos 3 propósitos claramente distintos. Un propósito de promoción, un propósito de aprendizaje orientado al aprendizaje y un propósito del mejoramiento del sistema. ¿Sí? 3 grandes espacios de aplicación de la evaluación. Y dependiendo de para qué yo lo hago, pues yo veré pertinente hacerlo de una o de otra manera. ¿Sí? Si el propósito es el mejoramiento del sistema, yo busco aplicar unos instrumentos periódicamente para hacer unos diagnósticos, unas radiografías, simplemente para mejorar todo el asunto, para mejorar todo el proceso. ¿Sí? Si yo lo busco, si yo lo concibo como promoción, pues lo que necesito es identificar el nivel de desempeño en el que se encuentra una persona en un momento dado para efectos de correspondiente con unos criterios predeterminados, determinar si está apto o no para ser promovido. ¿Sí? Si esa es la función. Y está la función del aprendizaje. Y es, la evaluación es una instancia más para aprender. No solamente para medir el aprendizaje, eso es para promoción. Es una instancia más para aprender. ¿Sí? Y entonces, a partir de allá me surgen otra serie de preguntas que para mí son preguntas encantadoras. Una, por ejemplo, ¿por qué la evaluación, en vez de ser un punto final, no es un punto de inicio? Bien, entonces, bueno, y ligada a eso, ¿por qué razón uno tiene que evaluar una sola vez? Se los voy a ligar a otra anécdota personal. En algún momento, mmm, digamos que, bueno, no es algo que me haya pasado a mí, sino que fue parte de una conversación en la que yo participé. Se estaba criticando mucho a un profesor porque todos sus estudiantes habían sacado 5 como nota máxima. Ergo, sospecha. Indicio de sospecha. Ese profesor está haciendo algo mal. Es muy sospechoso que todos sus estudiantes saquen 5. O los pasó a todos, o algo está mal. No puede ser. Bien. A partir de allí, yo me puse a pensar en una circunstancia que he venido elaborando ya desde hace un tiempo. Y es que eh, el propósito de la evaluación en tanto instancia de aprendizaje es que todos logren la excelencia. Si hay algo que yo voy a conseguir, a perseguir con mi labor docente, es que mis estudiantes logren la excelencia. Y eso quiere decir que la evaluación debería tener que ver con el logro de la excelencia. Eso también querría decir, o querría decir, que yo deberé parar de evaluar cuando todos mis estudiantes logren la excelencia. Y no antes, sino cuando todos lo logren. Eso quiere decir que muy probablemente yo deba evaluar a alguien más de una vez. Y evaluarlo, y evaluarlo, y evaluarlo hasta que logre la excelencia. Eso quiere decir que al final del proceso, todos mis estudiantes deberían tener la nota máxima. Y eso indicaría que hice muy bien mi labor, que logré conducir, orientar a mis estudiantes a alcanzar un nivel de excelencia que corresponda eventualmente con un sistema de calificaciones con la nota máxima. ¿Cuál es el lío con que mis estudiantes todos hayan llegado a la excelencia?
y que las calificaciones denoten eso. ¿Bien? Y el otro punto que yo lo había mencionado antes es por qué la evaluación no puede ser un punto de partida en vez de un punto de llegada. Entonces uno dice, la evaluación sumativa se hace al final, independiente de la formativa que se hace durante el proceso, pero la evaluación como una instancia final de medición. ¿Sí? ¿Qué tal si uno empieza a invertir el orden de eso? Y no lo hace al final, sino lo hace al principio. Y entonces uno le dice a los estudiantes, mire, este es el examen, si es que es un examen, ¿no? Este es el instrumento o esta es la estrategia de evaluación que les voy a aplicar este año. ¿Bien? Lo que ustedes tienen que hacer es, a partir de hoy, trabajar para contestar eso. ¿Sí? Cuando estén listos para contestarlo, me avisan y lo contestan. Si la evaluación, para muchos profesores, comprende lo más relevante del proceso de enseñanza, o sea, lo que debo evaluar es lo más relevante de lo que deben aprender mis estudiantes, entonces, ¿por qué no se los ponemos desde el principio? Yo le doy el examen, hágale, ahí lo tiene. ¿Bien? Trabaje cada una de esas cosas, que eso es lo que lo voy a evaluar desde el principio. ¿Sí? Y empiece a estudiar las cosas que necesita para poder responder ese examen. Porque se supone que eso es lo más relevante. Si lo hiciera tradicionalmente, lo haría al final. Y eso es lo que voy a evaluar. Luego, lo que voy a evaluar es lo más relevante. ¿Sí? Todo lo demás parecería ser accesorio, porque no está en la evaluación, ¿no? Entonces, si eso es lo que está en la evaluación y yo lo voy a hacer al final, es lo que es relevante. Entonces, como es lo más relevante, estúdielo desde el principio. Yo se lo entrego desde el principio. Ese es el examen. Aprenda esto, porque esto es lo que es relevante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si uno invierte el orden, digamos, temporal de la evaluación? Y otras cositas más que se las compartiré ahora más tarde, porque hay manos levantadas. Joana. A veces me siento en la palabra. Joana, adelante. Hola, profe. Bueno, el Hola. webinar me pareció acorde con lo que estamos viendo, todo lo que tiene que ver con la evaluación. Y bueno, había algo que me pareció más interesante, donde se hablaba de una humanidad, que es más o menos lo que el profe está diciendo, ¿no? El pensar en los estudiantes y no una evaluación para rajar, porque pues la mayoría de maestros es coloquémosles cascaritas, miremos cómo el estudiante no puede realizar esa evaluación, bueno, y no sé qué es lo que se busca con eso. Y la evaluación, como decían en el webinar, es un proceso integral, es un tema valorativo, que eso se hace a diario, que sí existe una política educativa y que tenemos que cogernos y de la política educativa, pero por ejemplo, a veces yo pienso que lo más difícil es cambiar el chip de los maestros en cuanto a eso, en cuanto a sus evaluaciones. Lo decíamos la vez pasada, todo el mundo piensa, pero ahora ¿cómo voy a evaluar a este estudiante? Y bueno, esas evaluaciones, digamos que uno las tiene. De hecho, esto que nos está sucediendo es algo para replantearnos, como que esas evaluaciones de rajar al estudiante y no de pensar en que miremos qué es lo que ha aprendido, ¿cierto? Pues, al tenerlos tan lejos y al tener que utilizar la virtualidad, pues ha hecho que los maestros tengan que como replantearse un poco y decir, bueno, pues, por eso muchos chocan y dicen, ¿cómo voy a evaluarlo? ¿Qué voy a hacer con el estudiante? Pero es precisamente porque nosotros de verdad somos muy conductuales, total. Entonces, en las escuelas se manejaba era eso. Las evaluaciones es el concepto y mirar cómo se raja el estudiante, ¿no? Sí, aquí dice que es una evaluación. Esas evaluaciones no es lo que uno busca. La evaluación es como una ayuda hasta para el maestro. Debería ser una ayuda. Bueno, esto es lo que no han aprendido los estudiantes, pues retomemos lo que no han aprendido los estudiantes
pues para que aprendamos. Pero pues al contrario, la evaluación es como la felicidad del maestro, ver que estudiantes no alcanzan los logros, y pues la idea del maestro es que todos los estudiantes alcancen sus logros ¿Sabes cómo se llama de ese tipo de diferentes profesor? maneras. ¿Sabes cómo se llama ese tipo de profesor, Joana? El profesor cirujano. No, profe. Se llama el profesor Ok, cirujano sí. por una Y razón. hay muchos cirujanos. Porque es un profesor cirujano porque primero los duerme y después los raja. ¿Bien? Es el profesor cirujano. Bien, el tipo de profesor que tiene la frase típica de, para los estudiantes máximo un 7, porque para el profesor es un 8 y para el libro es el 10. ¿Sí? Entonces uno dice, no, fregues. Sí, a veces ¿Sí? chocaba con eso porque, por ejemplo, yo veía aquí a mis sobrinos y me decían, no, es que perdieron 30 estudiantes de 38 estudiantes. Yo, Ah, qué buen pues ahí profesor creo soy. que el que está mal es el docente. Claro. Sí, total. Pues evidentemente, pues si la función principal de un profesor es que sus estudiantes aprendan y le pierden el 80%, pues bastante mal habla ese ejercicio de su labor como profesor. Bastante mal. ¿Sí? En fin. Bueno. Cristian, adelante. Cristian D. Hay varios Buenas Cristianes. noches. ¿Me Dale, escuchan? Cristian. Sí, sí. Pues primero que todo, a mí me pareció muy interesante cuando ella dijo que todos los estudiantes pueden ver la misma área, pero no aprenden lo mismo que cada uno aprende una cosa diferente del área. Y cuando ella decía, hay una cosa que yo digo que a veces la educación tiene olvidada, que es el proceso evolutivo del ser humano, ¿no? Ella decía, los mayores logros que hemos tenido nosotros es a través de agruparnos y eso ha sido nuestro éxito hasta el momento. Entonces, no entiendo por qué a veces o sea, lo restringimos tanto a hacer evaluaciones colaborativas de dos o tres personas. Me parece que eso también sería fundamental para que la educación tuviera un plus más, porque concuerdo mucho con ella que decía que lo que acaba de referirme, que cada uno aprende una cosa diferente de la materia que está viendo. Entonces, yo creo que al complementarse con diferentes pensamientos es más fácil, como por ejemplo lo que ustedes decían ahorita, hay muchas evaluaciones que se hacen para que el estudiante pierda o son tan abstractas que a veces lo confunden a uno. Y otra cosa que quería decir es que por lo menos aquí nosotros hablamos del método de evaluación y todo eso, pero la mayoría de compañeros se resisten porque su merced mismo se da cuenta que lo primero que le preguntan es cómo nos va a evaluar, de qué manera, es lo que más le preocupa a la mayoría de nuestros compañeros y eso es que nosotros ya somos docentes, nos preocupamos demasiado de cómo y de qué manera los van a evaluar. Entonces eso también me parece un poco chocante porque no recuerdo bien que me decía, pues volvamos a la realidad, bueno, ¿y usted cómo nos va a evaluar? Yo creo que si su merced despliega toda esta idea es porque su método de evaluación es diferente, no es el tradicional, era solo eso. Mira, yo en principio, yo no vería con malos ojos que un estudiante se pregunte desde el principio por cómo se le va a evaluar. Yo pienso que eso es una pregunta legítima, ¿sí? Lo que pareciera no ser tan legítimo es la preocupación por la calificación en estricto sentido, ¿sí? Es decir, profesor, ¿por qué un 6 y no un 7? Pero si mi trabajo no era como para un 7, era para un 8. ¿Por qué no me sube 2 decimitas que necesito para alcanzar el... Ese es el tipo de pelea que yo digo, ¿sabe qué? Téngalas. Pues porque es que a mí me da lo mismo el 2 décimas más, 2 décimas menos, ¿sí? Sin embargo, a mí me parece legítima la preocupación por reconocer desde el principio cuáles son las reglas de juego, ¿sí? Y parte de las reglas de juego son las que tienen que ver con evaluación. Yo no veo con malos ojos el preguntarse esas cosas. Creo que eso es acertado, ¿sí? Lo otro son peleas un tanto más mundanas, ¿sí? Son pataleos, ¿sí? Pero pues son asuntos que pues, se les da manejo y punto. ¿Sí? Yo quisiera, a partir del comentario de Cristian,
referirme de nuevo a algo que ya trabajamos nosotros, pero que salió recurrentemente en este webinar. Dos cosas salieron recurrentemente en el webinar. El concepto de justicia y la importancia del tiempo. ¿Sí? Se manejaron varias cosas. ¿Sí? Específicamente, Constanza Necuzzi indicaba que las ventanas de tiempo deberían ser en principio cortas. ¿Sí? Y que deberían ser las mismas para todo el mundo. Porque era una cuestión de justicia. ¿Sí? Que si a mi compañero le dieron media hora, ¿por qué a mí no me van a dar la misma media hora? Una cuestión de justicia. Y entonces quiero recordarles la discusión que tuvimos en ese sentido. Y quisiera recordarles de esa discusión la concepción que tenemos de justicia y el origen de la misma. Porque no es lo mismo la justicia basada en la igualdad que la justicia basada en la equidad. Algo que yo les proponía como un elemento de esos grandes retos era tratar de transformar nuestra mentalidad de la educación desde un principio de igualdad hacia un principio de equidad, que ese era tal vez uno de los retos más grandes que teníamos como sistema, como sector. El hecho de sacudirnos un poquitico esa naturaleza industrial basada en estándares, basada en igualdad, y tratar de proyectarnos hacia un escenario educativo en que la justicia para el estudiante no sea que me den lo mismo que a mi compañero, sino que me den lo que necesito y que a él le den lo que necesita. Y no lo mismo, sino lo que necesita. Porque probablemente mi compañero necesite más de media hora. Y yo con 15 minutos estoy listo. Pero él necesita media hora. ¿Por qué le vamos a dar 15 minutos a él cuando él necesita media hora? ¿Sí? Y el punto es, recordemos, que ese esquema de educación industrializada parece haber afianzado en los cimientos de nuestra práctica el reconocernos como un espacio de competencia o de concurso, en donde se necesita que a todos les demos las mismas condiciones. Entonces, habíamos hablado ya de eso, finalmente. Bien, que nuestros estudiantes no están compitiendo entre sí, no están concursando por nada. Lo que tenemos, cuando tenemos un grupo de estudiantes, tenemos un conjunto de individuos que están forjándose un futuro, cada uno, su propio futuro. Y están trabajando su propio presente, desde luego. Están forjando su propio futuro. Y no tendrían que forjárselo a costillas de los demás. ¿Sí? Porque el punto no es, estamos concursando por algo y solamente una persona obtiene el premio y los demás se fregaron. ¿Sí? El campeón y todos los demás son perdedores. Eso no tiene ningún sentido en el ámbito de la educación. No estamos compitiendo. Cuando somos estudiantes, no estamos compitiendo. Lo que estamos es formándonos como sujetos, como individuos que somos, distintos que somos. Eso quiere decir que no tiene ningún sentido procurar las mismas condiciones para todos. Ninguno. Porque no están concursando. ¿Sí? No están compitiendo por algo. ¿Sí? No es una convocatoria para ver quién se la gana. Luego todos deberían tener las mismas condiciones para competir justamente. Pero esto no es así. Luego, que todos tengan el mismo tiempo, pues, hombre, no hace sino responder a ese esquema de pensamiento, ¿sí? Esa forma de pensar que proviene de, estamos en un sistema industrial estandarizado, homogénico, ¿cierto? Homogéneo.
que no tiene mucho sentido en el marco de la educación del siglo XXI, realmente. ¿Sí? Entonces vuelve y sale el tema de la justicia. Otra vez, la justicia. Y sale el tema de la objetividad también. Ahora, algo que vi con muy buenos ojos, personalmente, ¿no? Es que el marco de la objetividad se transpone con la transparencia. Y ahí volví yo a enganchar bien con el discurso de, sobre todo de, se me olvidó el nombre, un muchacho, ¿sí? De la transparencia y de la precisión en vez de la objetividad. Fernando. ¿Cómo? Leonardo. ¿Sí? Fernando creo que era. ¿Fernando? Bueno. Sí, Fernando. No, se me olvidó. Ahorita lo miramos. Dejémoslo en Nando, profesor. Sí, está bien. No tiene lío. Bien, entonces, pues, bueno, esas cositas realmente me llamaron muchísimo la atención. Oscar Mejía, tienes la mano levantada. Adelante. Yo quería agregar dentro de esos, digamos, esos temas reiterativos que se encontraron ahí, uno que quizás fue un poco implícito, bueno, no, en algunos puntos sí se tocó, pero fue muy recurrente a nivel implícito, y es este ejercicio como del espejismo, como que hablábamos de las soluciones universales. Las soluciones universales. Sí, creo que la forma como ocurría casi que en backstage, las preguntas que se iban haciendo y las que lograron salir como a flote para responderse, eran preguntas que estaban formuladas con esa visión, ¿no? Era como ese ejercicio de, más o menos, ¿y cómo se debe evaluar efectivamente? Algo así como si fuera muy plano, con una respuesta muy concreta y muy directa. Y estuvo chévere que en varios de los puntos se hizo mucha referencia al ejercicio de que es importante entender el contexto en el que estás, el reto diferencial que implica qué estás enseñando y todo lo que ya conocemos nosotros que tiene que ver con los actores que hacen parte de esto. Muchas veces en el momento en que se generan estos espacios uno pretende encontrar la respuesta y quizás cada quien tendrá sus dificultades y esperará justamente con esto una respuesta. Pero me parece que es importante siempre acordarse que esos momentos son espacios como de inspiración más bien. Son como esa oportunidad de oír prácticas que uno no tuvo en cuenta, como entender esos protocolos que pudieron haberme funcionado a mí también, pero no necesariamente son una verdad absoluta. Y uno en el ejercicio de estar justamente aprendiendo y enseñando, se olvida de eso, ¿no? Se olvida de que no hay una respuesta absoluta de cómo hay que hacerlo bien, cómo no se debe hacer. Todo puede estar incluso justificado en aquí hay una persona en particular que necesita que el contexto sea de esta forma, varias personas lo necesitan así, yo necesito que funcione de esta forma para lograr este objetivo a partir de este soporte. Y lo que hemos hablado en muchas otras reuniones aquí, no es lo mismo enseñarle a alguien, y que lo dijeron también ahí, matemática a enseñarle educación física. Y más cuando se enfrenta a la virtualidad o ignorando la virtualidad misma, el ejercicio siempre va a ser diferente y va a tener retos distintos. Entonces, como buscar puntos en común, pero nunca asumir que existe una respuesta concreta para todo necesariamente. Bueno, muy buena reflexión, Oscar. Gracias, Ana María. Buenas noches. Bueno, yo quería comentar algo con respecto a la evaluación, pues como desde la experiencia que tengo en el colegio donde trabajo. Y bueno, es como un hecho lamentable que los mismos estudiantes, por decirlo así, se acostumbran al modelo de evaluación, ¿sí? Al modelo de evaluación con el cual pues desde pequeños los han acostumbrado. Y me refiero con eso, por ejemplo, la materia que nosotros damos, que se llama filarmónica, en el colegio, esa materia pues no se evalúa. Y lamentablemente muchas niñas dicen, bueno, esta materia no se evalúa y no hacemos nada. Y también nos ha ocurrido ahorita en esta etapa virtual, que las mismas mamás de las niñas, como ya son las que ahora como que toman la clase, por decirlo así, responden por las niñas, nos mandan mensajes diciendo, profe, yo no voy a hacer la tarea de filarmónica porque no es importante. Yo voy a poner a la niña a hacer las tareas del colegio que sí son importantes. Y es precisamente por eso, porque ya todas tienen claro que filarmónica no se evalúa. Entonces, pues es como un hecho lamentable. Y bueno, considero que eso viene precisamente porque se acostumbra
a los estudiantes a ser evaluados. Y bueno, por ejemplo, también en otros espacios también pasa lo contrario. Por ejemplo, si se ve una materia que no se evalúa, también hay personas que van a reclamar lo contrario. Pero ¿por qué no me están evaluando? ¿Dónde está el examen? ¿Dónde está el trabajo? ¿Por qué no me están pidiendo un trabajo que me van a evaluar? Entonces, pues también es algo que, pues, que me llama la atención. Sería muy interesante, Ana María, que hicieras un ejercicio de cambio terminológico y miraras la reacción tanto de los estudiantes como de sus familias. Porque es muy distinto decir, es que esta asignatura no se evalúa, a esta asignatura no se califica, pero sí se evalúa. Porque es que todo proceso de aprendizaje debe evaluarse, todo, ¿cierto? Por lo menos para que existan unas instancias de reconocimiento de los aprendizajes por parte de los mismos aprendices, ¿sí? O por parte de quien los está orientando. Todo proceso de aprendizaje debe evaluarse, no todo proceso debe calificarse, ¿sí? Pero todo debe evaluarse. Mejor dicho, sería muy interesante que tú lograras en esa asignatura, ¿cómo es que se llama? ¿Filarmónica? Filarmónica. Filarmónica. Sí. Que tú lograras establecer instancias evaluativas en términos de vamos a reconocer los aprendizajes que se están generando, porque eso nos interesa a todos. Me interesa a mí para poderles brindar un mejor servicio, les interesaría a ustedes para que reconozcan lo que están haciendo y puedan mejorar. Esa es la instancia final del ejercicio evaluativo, ¿no? Y bueno, sí, está bien. Esto no tiene una representación en notas, no va a tener un impacto en su promoción, ¿sí? Pero debe ser evaluada en términos del compromiso que uno tiene con el aprendizaje. Bien, entonces, hacer un cambio terminológico entre calificación y evaluación, pienso que enriquecería mucho lo que sucede en el marco de esa instancia. ¿Sí? Sí, de hecho sí tenemos una calificación, pero es que ahí viene el punto, no somos nosotros los que tenemos los que les damos la terminología a las niñas, no el colegio. O sea, los mismos directivos del colegio les dicen a las niñas que esa materia no se evalúa, que no, o sea, que la nota no les va a afectar el promedio. Entonces, es más por parte del colegio, porque nosotros obviamente les decimos a las niñas que sí estamos evaluando el tiempo, estamos evaluando el proceso, y de hecho lo hacemos semanalmente. Y lo lamentable aquí es que las que igual no participan, que no quieren, como la materia del colegio no la considera importante, igual nos hacen pasarlas. O sea, al final tenemos que ponerles una nota alta para que pasen, porque según el Colegio Filarmónica no se pierde. Entonces, pues, es eso. Bien, finalmente es un tema de coherencia por todas partes, ¿no? Bien. ¿Señora? No, un segundo, por favor, tengo aquí una consulta. No, un segundo, amor. Perdón, un segundo, resuelvo aquí un pequeño chicharrón. Bien, solucionado el tema. Bueno, Luisa. Bueno, esto es como un aporte más personal. En mi pregrado yo tuve dos tipos de docentes o de maestros. Uno nos dijo desde el principio que no teníamos evaluación, bueno, que la forma de evaluación no iba a ser cuantitativa, o sea, es decir, que no nos iba a dar un porcentaje numérico, que nos preocupáramos por las entregas y ni nada por el estilo. Y también se vio, digamos, que era como una conducta psicológica que él quería evidenciar, y en la segunda, tercera clase
se fue como se fueron desconectando varios estudiantes, incluso no iban, no tomaban lista, pues en esa época pues tomaban como tal lista de quién iba, quién no iba, y se fueron yendo, ¿no? Se fueron muchos y se quedaron en el camino porque, bueno, si voy a pasarla con o sin, pues para qué voy y pierdo mi tiempo, bueno, no sé cómo pensaría. Y en ese mismo semestre también teníamos la persona que nos dio desde el principio sus parámetros evaluativos, entonces entrega tal día, fecha tal día, evaluación primer corte tal día, bueno, una cosa brutal. Y al final la conclusión fue todo muy metodológicamente, en el sentido de que teníamos que entender cómo aprendíamos más. Y realmente si tú me preguntas en qué materia o en qué curso aprendí más, yo aprendí mucho más con la otra persona que no evaluó con su rúbrica y que la sacó desde el principio, que sí estaba evaluando, me supondría yo, pero de una manera totalmente diferente y tú aprendías de una manera más fresca. A esa de entrega eran unas cosas brutales, eran unos trabajos así súper locos. Entonces realmente es entender a qué se quiere llegar con el curso o con los estudiantes y cómo se quiere llegar a implementar ese camino. Entonces, y también nosotros, yo también me sentí supremamente mal en ese momento porque yo pensé, yo será, pues digamos que uno también como que se apega a las conductas de los demás, entonces pues una hora no ir a la universidad o 1 o 2 horas de hacer algo diferente, pero si tú me dices, yo creo que fue uno de los maestros que yo tuve en mi carrera universitaria, fue una de las personas que yo le aprendí más y que hoy hago muchas cosas de las que en el conversatorio él nos daba. Y si me preguntas de la otra persona, no me acuerdo ni siquiera cuál era el tema que vi en mi primer corte. Entonces, este momento me hizo como pasarme a ese instante de mi vida y que fue muy significativo y valorativo a hoy en día. Entonces, sí realmente es ponernos a pensar como maestros, bueno, como docentes, como dijo nuestro gran decano, ¿qué queremos ser? O sea, maestros o docentes, ¿no? Que es una gran diferencia enorme que hoy en día, hoy yo sí le doy significado a eso. Quizás en el pregrado no, pero hoy sí diferencio qué es un maestro y sí sé qué es un docente. Muy bien, Luisa. Excelente. Milton. Okay, buenas noches. Dos cosas. Quería compartir con ustedes algo, algo de la vida mía. Corría por ahí el año 84 y yo estaba haciendo bachillerato, estaba en grado octavo y se me ocurrió en un colegio salesiano, como que se llama Salesiano Juan del Rizo, que queda en el 20 de julio, se me ocurrió hablarme con los padres y decirle que si me permitían crear algo que llamé las escuelitas deportivas. A ellos les pareció una actividad interesante. La cuestión rápidamente era que los sábados todos iban a hacer ejercicio. Las 2 jornadas que tenía el colegio, todo el mundo iba a aprender deportes. ¿Y de quién aprendían? De los mismos compañeros. Se hacía gimnasia, se hacían ruedas alemanas, se hacía baloncesto, voleibol, microfútbol, atletismo, de todo se hacía. Y todos aprendíamos de todos. Y era un proceso donde nadie de pronto entraba a evaluar con el sentido de darle una nota, pero sí se evaluaba en el sentido de cómo el proceso generaba ganancia para todos, porque todos ganaban. Teníamos un profesor por aquel entonces, no le vamos a dar el nombre, pero era uno como dices, profe, cirujano, bien cirujano. Era hasta rector de otro colegio, muy conocido, el Camilo Torres. A nosotros nos daba educación física y esa es una experiencia en la cual yo evalué y aprendí algo. Y es algo de lo que quería también llamar la atención. Recuerdo tanto que para graduarnos ya en grado 11, para graduarnos, tenía un compañero que parecía un chico como Shaquille O'Neal, así altísimo, con un sobrepeso inmenso, y necesitaba en una prueba que le colocó el profesor sacarse 9.8 para pasar la materia.
y nos ponía y nos enfrentaba a todos en competencia, era una competencia atlética. Pues podrán imaginarse el pobre Sandoval, que era el apellido, lo que sufrió pensando en eso. Recuerdo que cuando salió salimos todos a correr y como a la mitad de donde ya no nos veía, todos nos detuvimos y le dijimos: Sandoval, hágale que nosotros lo seguimos, usted pase primero. Y le dimos la vuelta a la competencia y a la evaluación del profesor. Y de ahí creo que aprendí algo que hoy se dijo muy claro. La evaluación no solamente es derecho del docente, no solamente el docente es el que evalúa, es como de líneas. Todos pueden entrar desde diferentes aspectos a tomar la evaluación y aprender de ella, pero aprender de un elemento muy importante que resaltó una de las panelistas, y es aprender del error. Nosotros a veces desechamos el error como una cosa, la falla que tenemos cuando evaluamos. Cuando nosotros evaluamos, a veces cometemos errores porque pues, no las sabemos todas. A veces hacemos mal el instrumento, a veces lo que estamos contando. No nos damos cuenta que hay algo que se llama ese principio de individualidad, donde cada uno tiene diferentes necesidades de tiempo para resolver algo o diferentes habilidades. Y eso de pronto, nosotros, los que estamos en esta parte de la educación a nivel de las artes, a nivel de la música, a nivel de la expresión corporal, del deporte, cuando logramos entender que hay personas allí y que esas personas requieren unos espacios y unos tiempos y que son diferentes, pero que sobre todo valoramos cómo se enfrentan a sus realidades y sobre todo cómo pueden disfrutar de lo que hacen, esa es la mejor evaluación que podemos nosotros, permitirle la diferencia y permitirle la expresión. Gracias. Muy bien, voy a compartirles aquí una imagen que probablemente ustedes ya conozcan, que es esta. ¿Sí? Bastante popular esta imagen cuando uno habla de equidad en educación. Y finalmente va al punto, ¿no? Va al punto, ¿sí? Todo el mundo con el mismo rasero. Pero bueno, el pescadito, ahí hay trepen, ¿sí? Porque es que esa es la regla, el estándar es, venga, trepe. Es lo mismo que le estaba pasando al muchacho con su evaluación, ¿no? Bien. Esta es una imagen muy común. Muy Bueno, diciente de eso. sí, así es, muy diciente, muy diciente. Bien, algo que me llama la atención mientras veo más manos levantadas, la preocupación por la copia y el plagio, ¿no? Sigue siendo un asunto tremendamente reiterativo, que finalmente es una invitación a preguntarnos por ¿por qué es lo que estamos tratando realmente de lograr, tanto desde el punto de vista de la enseñanza como desde el punto de vista de la evaluación? En términos de si lo que queremos lograr es retención o si queremos lograr comprensión, ¿sí? Son dos cosas muy distintas, ¿sí? Y también hay un asunto que es importante que me llamó mucho la atención en términos de considerar el tipo de conocimiento, no solamente la diversidad de los estudiantes, que ya de entrada me parece un asunto chévere de considerar que somos distintos, tenemos estilos distintos y limitaciones distintas y todo ese tipo de cosas. Pero independientemente de eso, desde el punto de vista del diseño de la estrategia y del diseño de los instrumentos que se aplicarían en la estrategia, me parece muy pertinente considerar el tipo de conocimiento que vamos a evaluar. Y entonces allí pues habría que considerar que, bueno, habiendo conceptualizaciones distintas sobre eso, uno puede encontrar tres tipos de conocimientos distintos, ¿no? Conocimientos declarativos, conocimientos procedimentales o conocimientos condicionales. Hay otros que llaman, hay una cuarta categoría que se llaman axiológicos, ¿sí? Axiológicos. Pero los dos primeros son los más comunes, ¿no? Los conocimientos declarativos y los conocimientos procedimentales, que hacen alusión a, típicamente el conocimiento declarativo
es aquel conocimiento que se puede conceptualizar, ¿no? Que se puede manifestar a través del lenguaje, ¿sí? Es decir, pues, bueno, todas aquellas cosas que se pueden verbalizar o escribir, ¿sí? Conceptualizar, ¿sí? La geografía, ¿cierto? Inclusive la matemática, todo ese tipo de conocimientos que se pueden verbalizar, ¿no? Y los conocimientos procedimentales que van más de la mano con el saber hacer, ¿no? A poder encestar un balón, ¿sí? O conducir un auto, montar en bicicleta, ¿sí? Son conocimientos de orden procedimental. Y entonces uno realmente debería tener en cuenta, bueno, ¿qué tipo de conocimiento estoy yo evaluando? Si estoy evaluando solamente conocimientos, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento es el que estoy evaluando? Porque si es uno, merecería un tipo de estrategia y un tipo de instrumento muy distinto. Así es el otro. ¿Sí? Y además, ¿estoy evaluando conocimientos o estoy yendo un poco más allá y estoy evaluando competencias? Porque si estoy evaluando competencias, el ámbito de diseño de las estrategias y de los instrumentos tiene que ser distinto del de los conocimientos, porque es que las competencias involucran tanto conocimientos como habilidades y se manifiestan en desempeños. Entonces, el tipo de estrategia que yo estoy tratando de plasmar para evaluar lo que yo debería estar evaluando, según lo que diga, digamos, el sílabus de la asignatura, y lo podemos decir, ¿sí? La asignatura dice, los estudiantes desarrollarán tales cosas, pues ese es el compromiso que yo tengo desde el punto de vista formal con la evaluación. La evaluación debería estar evaluando eso, porque la enseñanza debería estar orientada a eso, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y rescato mucho de este webinar que se haya mencionado eso, ¿sí? No se desarrolló en profundidad, pero creo que es importante que se haya mencionado el hecho de tener en consideración este tipo de cosas, no solamente la diversidad de los estudiantes, tal vez lo más obvio, pero es el tipo de conocimiento y finalmente lo que yo estoy tratando de evaluar. Para, desde luego, en el ámbito de la coherencia curricular, ya lo vimos, ser coherentes, ser consistentes con todo eso anterior, ¿sí? Entonces, creo que eso es un punto más que me parece interesante de resaltar. Y con relación al tema de la preocupación por la copia, también hay una reflexión que yo quisiera dejarles con relación a parte de la tradición escolar en materia de evaluación, y es el hábito de estudiar para los exámenes. Mejor dicho, el hecho de que haya exámenes implica estudiar para los exámenes, ¿sí? Prepararse para los exámenes. Prepararse para los exámenes digamos, es un proceso bien reconocido. Bien reconocido es reconocido como bueno, como favorable, como algo que debería hacerse. Oye, tienes un examen, prepárate, estudia para el examen, ¿sí? Pero nunca se considera que eso es que termina siendo un ejercicio tal vez muy poco efectivo desde el punto de vista del aprendizaje, ¿sí? Porque se estudia para el examen. Entonces, después nos extrañamos de que los estudiantes respondieron muy bien los exámenes y a la vuelta de una semana o un par de semanas les volvemos a preguntar lo mismo que respondieron bien en el examen y ya nadie se acuerda. ¿Cuántas veces nos pasaría eso si lo hiciéramos realmente? Pero nos pasaría un montón de veces. ¿Por qué? Porque el ejercicio es, yo estudio para el examen. El examen es lo importante, ¿sí? Sacar buena nota en el examen. El examen es importante. Luego yo debo hacer todo lo posible para tener un buen resultado en el examen. Y allí es donde empiezan a privilegiarse escenarios de memorización. Se privilegia la retención por sobre la comprensión, ¿cierto? Porque es mucho más fácil memorizar. Y casi siempre tengo muy poco tiempo y hay muchas otras cosas. Luego yo tengo que utilizar bien mis recursos para sacar el mejor resultado posible.
Y en principio uno diría, pues sí, está bien, utilice sus recursos para sacar el mejor resultado posible. Pero es que el mejor resultado posible no es tener una buena nota en el examen. El mejor resultado posible es haber aprendido, es haber comprendido en vez de retenido información. No contestar bien el examen. ¿Sí? Porque entonces tenemos ese hábito de estudiar para el examen y no estudiar para entender, no estudiar para comprender. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces uno dice, yo me pongo en el ejercicio de comparar dos situaciones, una que se considera positiva y una que se considera negativa. La que se considera positiva es esa, ¿sí? Estudio para el examen, contesto bien el examen y al poco tiempo me olvido de lo que contesté. Eso es muy común. No nos vamos a tapar el sol con un dedo. Eso pasa todo el tiempo, ¿sí? Esa es la situación positiva. Ahora, la situación negativa es, me ponen un examen en casa y yo me meto a Google para contestar las respuestas del examen. Y eso es considerado horrible. Fraude. Señor, ¿sí? Proceso disciplinario. ¿Sí? Fraude. Y finalmente, en ese escenario, ¿qué fue lo que pasó? Le preguntaron algo y si no lo sabía, lo buscó. ¿Sí? Lo buscó. Y lo buscó. Y para poder buscar, ¿qué tuvo que hacer? Primero tiene que entender de qué se trata. ¿Sí? Para poder buscarlo. Para poder encontrar una respuesta para poder responder a sí mismo el examen. Y si lo buscó... Leer y comprender. Exactamente. Exactamente. Cuando encontró la información, tuvo que haberla leído y tuvo que haberla entendido para poder reconocer que eso era lo que necesitaba para el examen. ¿Sí? Entonces, en una situación que nos lleva a un proceso disciplinario, este muchacho leyó, entendió y respondió. Y ahora está en un lío, porque están que lo echan. ¿Sí? Porque se copió. Y en el otro proceso, el muchacho memorizó, contestó el examen y a la semana se le olvidó. Pero ese no tuvo lío. Pasó el examen. Es un excelente estudiante. Bien. Entonces, miremos que allí se configuran unas situaciones tremendamente paradójicas entre la concepción de evaluación y el resultado mismo de lo que pretenderíamos lograr con los estudiantes, que es finalmente que comprendan, que aprendan las cosas. ¿Sí? Bien. Entonces, me parece que es bien interesante que logremos llevar esas reflexiones a un punto interesante. Bueno, Giovanni, no te vi la mano, pero adelante. No, tranquilo, la acabé de colocar y es algo muy pequeño y es, yo no sé si yo estoy equivocado, pero casi que en ninguna parte escucho o veo o leo que la evaluación la lleven un poco, la quieran llevar un poco a la práctica, que es cuando finalmente uno podría evaluarse, valga la redundancia, si realmente uno aprendió o no. A la aplicación. Pocos programas, como se dice, de la salud, bueno, no sé, algunos de artes, se evalúa precisamente en una práctica, que es cuando realmente sería importante o no. Pero no veo que hablen mucho del tema. Yo no sé qué sea lo que está pasando o qué sucedería, pero debería ser así. De ahí que la enseñanza del SENA y por los que dicen que los egresados del SENA son tan pilos y tan buenos, porque siempre llevan a una etapa productiva que es donde finalmente evalúan lo que realmente, o lo que se supone que aprendieron. Entonces no sé si es que yo estoy equivocado o todos están equivocados o qué es lo que está pasando, pero no lo leo y no lo veo en ninguna parte que hablen de la parte de práctica. Sí, eso tiene mucho que ver con que nosotros tradicionalmente privilegiamos el conocimiento declarativo por sobre cualquier otro, por sobre los desempeños que están ligados a las competencias. ¿Sí? Entonces nos interesa más determinar si los estudiantes han retenido ese conocimiento declarativo y logran traerlo de su memoria cuando se necesite. Y de ahí la interpretación, ¿no? Yo pienso que, de hecho, no más en este grupo, escuchamos la misma teoría en el buen sentido de la palabra, pero cada uno le da la interpretación que quieren. Algunos en el colegio, algunos en un jardín, algunos en una universidad, algunos en la parte administrativa, incluso parte financiera como Cristian, y todo es válido. Y es tal vez ahí lo que se debería, pues, tal vez evaluar, ¿sí? Pero esa evaluación la damos somos nosotros, no ustedes, los docentes. En este caso, hablando de la maestría.
pero eso se pierde y no hay. Yo le doy una interpretación totalmente diferente que es válida a la que le da, no sé, Luisa, Milton, Alexandra, qué sé yo, y todas son válidas, pero no, se pierde, la evaluación se pierde, ahí es donde se pierde realmente. ¿Cómo así que se pierde? Esa no la entendí. ¿Cómo así que se Es pierde? decir, no se encuentra, no se halla, debería ser por parte nuestra. Yo debería evaluar si lo que tú me estás enseñando hoy realmente aporta a lo que yo quiero hacer con esta maestría, ¿sí? Sí, Y correcto. eso debería ser lo importante, no lo que André Chape evalúa sobre lo que yo estoy contestando. Sí. Ahí es donde yo me refiero que se pierde esa evaluación, o no se halla, no se encuentra. Si todo depende de si se proveen las instancias del caso. O sea, si yo, digamos, habilitara, como espero hacerlo cuando llegue el momento, una instancia de autoevaluación del producto que vamos a generar de este seminario. ¿Sí? Eso no va a ser simplemente una valoración que yo voy a hacer, ¿sí?, sobre la calidad del producto o lo que sea, sino, digamos, la consideración de sus propios aprendizajes logrados en el marco del seminario. Eso es muy importante. La diferencia está en si se abre el espacio para hacerlo o no, que no siempre se abre el espacio, ¿sí?, para poder hacer eso. Yo creo que la persona más autorizada para determinar si hubo o no aprendizaje, o cómo fue el aprendizaje, o qué fue lo que se aprendió, debe provenir de la persona que aprendió. No hay nadie más calificado en el mundo para determinar si aprendió o no, sino la persona que aprendió. Porque todo lo demás son interpretaciones de terceros. La heteroevaluación no es otra cosa sino la interpretación que hace un tercero del aprendizaje de otro. ¿Sí? Pero la verificación primaria la debe hacer quien aprendió. Porque es que es la única persona que puede buscar en su cabeza. Nadie más puede buscar en la cabeza de otro, sino uno mismo. Eso es muy valioso. Eso es tremendamente valioso. Bueno, muy bien. Entonces, creo que por eso podemos dar por terminada nuestra sesión de hoy. Yo creo que dimos un barrido grande sobre los asuntos que se plantearon en este webinar, y con esto podríamos ir cerrando ese reto grande de la evaluación en entornos digitales y en las circunstancias que nos está proponiendo el mundo ahora, ¿no? Bien, ¿algo más que quieran mencionar antes de que cerremos? ¿Creo que no? Bueno, muy bien. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia, sobre todo por su participación. Que descansen. Nos vemos entonces el jueves y bueno, que les rinda. Que pasen buena noche. Gracias. Chao, Hasta profe. luego, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, feliz noche para todos. Feliz noche.